Buenas tardes a todos. Seguramente ya me conocéis, mi nombre es Antonio, este es el cuarto vídeo que hago. En los dos primeros conté mi experiencia como testigo de Jehová, los años que pasé ahí. Y en esta ocasión me gustaría entrar en un tema que tiene que ver con el tiempo del fin. Ya sabemos que los testigos de Jehová dan mucho énfasis y su razón de ser es que estamos viviendo en el tiempo del fin y hay urgencia de predicar y de estar alerta porque el fin está a la vuelta de la esquina. O sea, el fin está a la vuelta de la esquina desde el año 1800 y pico, pero bueno, a lo largo del tiempo han ido evolucionando en cuanto a sus creencias, en cuanto a profecía bíblica, y una de las que destacan especialmente es la que tiene que ver con Mateo 24, Lucas 21, segunda Timoteo 3 del 1 al 5, que muchos recordaréis que si habéis sido testigos de Jehová, que se usa mucho, es un texto, un pasaje bíblico que se utiliza mucho para decir que el fin, como decía al principio, está a la vuelta de la esquina y que le queda muy poco tiempo. El pasaje de 1 Timoteo 3 del 1 al 5 tiene que ver con consejos que le da Pablo a Timoteo y aquí habla acerca de los últimos días. Lo que pasa es que en la Biblia, cuando se habla o se expresa acerca de los últimos días, no siempre se está refiriendo al fin del mundo, o al día de juicio, o al tiempo que culmina en el Armagedón. Y esto podemos verlo en Hechos 2, del 14 al 17, donde habla acerca del tiempo del fin, perdón, el tiempo del fin, no, de los últimos días. Recordando el texto de 2 Timoteo 3, del 1 al 5, recordamos que decía que más sabe esto, que los últimos días se presentarán tiempos críticos y difíciles de manejar. Y ese texto se aplica a que hoy en día estamos viviendo en un tiempo donde las personas son amadores de sí mismas, amadores del dinero, son feroces, desobedientes a los padres, etcétera, etcétera. Pero esta expresión de los últimos días, como decía, no se está refiriendo a nuestros tiempos, y vamos a ver el por qué. Porque de hecho esa expresión de los últimos días se utilizaba también aplicándola, o se aplicaba especialmente en el primer siglo. Por eso, según en Hechos 2, del 14 al 17, me gustaría citarlo, cuando recibieron el Espíritu Santo los 120 discípulos en el Pentecostés, y dice, del 14 al 17, dice: Pedro se puso de pie con los 11 y con voz fuerte dijo a la gente: hombres de Judea y habitantes de Jerusalén, escuchen mis palabras con atención y sepan esto. En realidad estas personas no están borrachas como ustedes creen, pues la hora tercera del día. Más bien lo que está pasando es lo que se dijo mediante el profeta Joel. Y en los últimos días, dice Dios, derramaré parte de mi espíritu sobre todo tipo de personas. Sus hijos y sus hijas profetizarán, sus jóvenes verán visiones y sus mayores tendrán sueños. Así que, como notamos, aquí se está hablando acerca de los últimos días profetizados por Joel, y el apóstol Pedro lo está aplicando al primer siglo. Para los cristianos del primer siglo es evidente que los fines de los sistemas de cosas habían llegado, como dijo también el apóstol Pablo. Y no voy a entrar a analizar en este vídeo en lo que significa los últimos días en el primer siglo, porque me desviaría del tema. Lo que quiero concentrarme es que todo lo que se escribe en el primer siglo se aplica a nuestros días. Y esto no es necesariamente correcto, más bien todo lo contrario. Así que cuando en 2 Timoteo 3, del 1 al 5, se habla de los últimos días, la pregunta que cabe hacerse es: ¿en qué estaba pensando Pablo cuando dijo en los últimos días? ¿Estaba intentando explicarle a Timoteo lo que ocurriría dentro de 2000 años o en nuestros tiempos? O, para saber la respuesta a esta pregunta, ¿de qué va el contexto o qué dice el contexto y cuál era el motivo de la carta de Pablo a Timoteo? Bueno, pues el motivo de la carta se expresa claramente. Pablo moriría en poco tiempo, estaba en cadena y estaba preparando a su discípulo Timoteo. Él era su mentor y le estaba dando buenos consejos. Por eso en 2 Timoteo 3, del 1 al 9, cuando habla acerca de los últimos días, vamos a ver a qué se estaba refiriendo. Porque si nos quedamos hasta el versículo 4 y decimos como premisa, vamos de casa en casa, o íbamos de casa en casa y decíamos: mire usted lo que dice la Biblia sobre los últimos días, los tiempos que estamos viviendo. Y ya con esa premisa le estábamos haciendo que la persona pensara que estas palabras estaban dirigidas a nuestro tiempo. Y es lo que pide la organización que hagamos cuando predicamos. Que digamos, introduzcamos el texto como aplicándolo a nuestros días. Mire lo que la Biblia dice sobre nuestros días.
Pero vamos a ver que eso no es así. Y dice, pero debes de saber que en los últimos días vendrán tiempos críticos y difíciles de soportar, porque la gente, antiguamente en la traducción anterior, dice los hombres, en griego del interlineal, no la gente, solo se amará a sí misma, serán amantes del dinero, fanfarrones, arrogantes, blasfemos, desobedientes a los padres, desagradecidos, desleales, no tendrán cariño natural, no estarán dispuestos a llegar a ningún acuerdo, serán calumniadores, no tendrán autocontrol, serán feroces y no amarán lo que es bueno, serán traicioneros, testarudos y estarán llenos de orgullo, amarán los placeres en vez de a Dios y aparentarán tener devoción a Dios, pero en realidad estarán negando el poder de esa devoción. Y culmina estas palabras diciendo, aléjate de ellos. Notad que Pablo le está pidiendo a Timoteo que se aleje de ellos. Por lo tanto, eso nos da pistas de a qué tiempo están aplicándose esas palabras. Y si hay alguna duda sobre esto, nada más que tenemos que seguir leyendo el versículo 6. De este grupo de hombres salen hombres que con malicia se meten en los hogares y atraen a las mujeres débiles, que están cargadas de pecado y se dejan arrastrar por diversos deseos. Tal como Janes y Jambres se opusieron a Moisés. Ellos, estos hombres, siguen oponiéndose a la verdad y son hombres de mente totalmente corrupta y están desaprobados en lo relacionado con la fe. Aquí no está hablando de mundanos, no está hablando de gente del mundo. Es más, sigue diciendo el 9. Sin embargo, estos hombres no llegarán muy lejos, porque todos, ¿quiénes son todos? Todos los cristianos se darán cuenta de la tontedad de ellos, igual que pasó con aquellos dos hombres, es decir, con Janes y Jambres. ¿Vale? Está hablando de los hombres del mundo, de los últimos días de nuestros tiempos, del año 2024, o del año 2000, del año 1900 y pico. O está hablando acerca de personas que serían falsos maestros. Evidentemente, está hablando de lo segundo, de falsos maestros que aparentarían tener devoción a Dios, pero que en realidad estarían negando el poder de esa devoción, es decir, que serían falsos, serían personas falsas. Y por lo tanto le dice a Timoteo que se aleje de ellos. No puede alejarse de gente que son del mundo, porque con los del mundo hay que convivir. Incluso siguen diciendo más adelante, bueno, de hecho dice que esos hombres que se mencionan ahí, por los cuales los tiempos serían difíciles de soportar dentro de la iglesia, dentro de la congregación, que es a lo que hace referencia, pues son ese tipo de personas que iban cautivando a mujeres viudas, porque en aquel entonces las mujeres viudas estaban a la orden del día, los maridos se caían de un andamio haciendo el circo romano y morían a expuertas. Y la gente que iba a la guerra, 3/4 de lo mismo. O sea que había viudas por todas partes, no es el caso de hoy en día, donde hay más seguridad en el trabajo y los hombres no van a la guerra y dejan viudas a sus mujeres y huérfanos a sus hijos. Así que estas personas eran unos aprovechados. Pablo está hablando aquí de unos aprovechados, de unas personas que serían falsos maestros y que atraerían a mujeres, aparentarían tener devoción a Dios, pero que en realidad serían personas malvadas. Por eso dice el versículo 13 y el 14, dice, pero los malvados y los impostores, es decir, personas que engañan, irán de mal en peor engañando a otros cristianos y siendo engañados. Tú, en cambio, o sea, sin embargo tú, a diferencia de estos hombres, mantente en lo que aprendiste y fuiste persuadido a creer, pues sabes de quién lo aprendiste. Así que la pregunta, volvemos a hacerla. ¿Está hablando de la gente en general del mundo dentro de 2000 años? ¿O de nuestros días, en este caso? ¿O está haciendo Pablo referencia a los cristianos, los falsos cristianos de su día? ¿Para qué le diría a Timoteo que se apartara de aquellos hombres? ¿Y por qué aquellos hombres eran de mente corrupta en cuanto a la fe? ¿O se meten en casa de las mujeres llenas de deseos? Por supuesto, lógicamente este texto es una falsedad, una manipulación utilizarlo para la predicación, para describir a la gente en general, cuando aquí lo que se está describiendo era el fin de la iglesia, puesto que la apostasía estaba a la vuelta de la esquina. Además le estaba diciendo, como hemos visto, a Timoteo que tú, sin embargo, mantente lo que aprendiste. No está hablando del futuro, está hablando del presente inmediato, de esos falsos maestros de la fe y de hombres que lo relacionado en la fe no llegarían lejos.
Por lo tanto, que este pasaje se refiere a la gente sin fe del mundo actual es una tergiversación y una manipulación de este pasaje para convencer a las personas de una mentira. Me he tomado además la molestia de buscar comentaristas bíblicos en cuanto a qué es lo que entienden por este texto, y en una web llamada Escuela Bíblica coincide con lo que yo estoy diciendo, pero no solamente en ese sitio. Esto es como muestra un botón, porque he leído en diferentes lugares y todos coinciden en lo mismo. Este comentarista bíblico dice: el capítulo comienza diciendo que también debes saber. Pablo estaba diciendo a Timoteo algo muy importante que él quería que supiera. Le estaba informando sobre qué esperar y cuál sería el futuro de la Iglesia. No era este un futuro muy brillante para la Iglesia organizada. La frase últimos días fue un término técnico usado en varios lugares del Nuevo Testamento. Habla de los últimos días de la Iglesia. La apostasía que comenzó en la Iglesia en los días del apóstol Pablo continuaría, y Pablo advirtió a los creyentes de Éfeso que después de su muerte falsos maestros entrarían en la Iglesia. Y lo hizo con las siguientes palabras que encontramos en los Hechos 20, 29 y 30. Y cito: porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos voraces, que no perdonarán al rebaño, y entre vosotros mismos se levantarán hombres que hablarán cosas perversas para arrastrar tras sí discípulos. Es decir, está describiendo una situación parecida a la que le estaba mencionando a Timoteo. Por este motivo, también en el capítulo 4 de segunda carta a Timoteo, sigue hablando acerca de estos falsos maestros. Y en el versículo 3 del capítulo 4, a continuación de lo que hemos leído antes en Timoteo, la carta sigue hablando de que, dice, habrá un periodo, en el versículo 3, que no soportarán la enseñanza saludable, sino que de acuerdo con sus propios deseos acumularán para sí mismos maestros para que les regalen los oídos, y apartarán sus oídos de la verdad, puesto que serán desviados a cuentos falsos. Tú, sin embargo, mantén tu juicio en todas las cosas, sufre el mal, y haz la obra de evangelizador, efectúa tu ministerio plenamente. Así que no cabe la menor duda que todas estas palabras están dirigidas a Timoteo y se están hablando acerca de esos últimos días que acabarían con la congregación cristiana original, tal como debía de ser, que había personas que se apartarían. Así que la iglesia organizada desaparecería, como de hecho ocurrió, y esto daría comienzo a un periodo llamado la apostasía. Así que usar este pasaje para decir que se está refiriendo a nuestros días es del todo deshonesto, una manera de engañar a la gente. Es una manera de fabricar una señal del tiempo del fin de antes del Armagedón, es decir, una falsedad. Además, en toda la historia, en general, la gente ha sido así, y sobre todo en el tiempo del Imperio Romano mucho más. Porque se imaginan ustedes haber vivido en aquella época donde el 20% de las personas eran esclavas, que no tenían ningún derecho, que uno podía matar a su esclavo y no tenía ninguna pena, o donde la gente iba a divertirse en los circos romanos viendo cómo la gente se descuartizaba una a otra, o se mataba a espada, o animales que mataban a las personas indefensas amarradas en un poste, en riguroso directo, y la gente vitoreando. ¿Se imagináis que eso ocurriese ahora? ¿Acaso la gente de ahora es más feroz que la gente de aquel tiempo? Donde la esclavitud y donde la gente, como hemos dicho, se divertía en los circos romanos. Pues no, hoy en día existen los derechos humanos y estas cosas serían inasumibles. De hecho, aunque haya guerra y haya cosas malas, pero no se ven como algo normal, todo lo contrario. Hoy en día los derechos humanos se respetan como nunca antes, a pesar de lo malo que hay. Así que este relato no forma parte de ninguna señal de nuestros días, sino que, como se ve claramente, tuvo un cumplimiento en los días de Timoteo. Y esto os aseguro que lo saben los miembros del cuerpo gobernante. Pero prefieren darle otra interpretación interesada para que encaje en su doctrina de 1914 y los últimos días. Pero esto lo analizaremos, el tema de 1914 lo analizaremos más detenidamente en otra ocasión. Así que agradezco mucho si habéis llegado hasta aquí. Darle a la campanita a me gusta o si queréis suscribir, y nos esperamos en el siguiente vídeo.